Mushoku Tensei, volumen 4. Niñez, el arco del viaje. Capítulo 10. Camino principal de la espada santa. La víspera antes de salir de Pueblo Doldia, Eris y Minitona pelearon. No hace falta decirlo, estoy seguro, pero Eris ganó fácilmente. Por supuesto que lo hizo. Después de todo, pudo mantenerse al día con el entrenamiento de Ruiger. Cuando la otra persona era más joven y no tenía entrenamiento, apenas era un oponente. Era más como el fuerte intimidando al débil. Pensé que al menos debería advertirle a Eris sobre esto. Sabía que era ese tipo de persona, pero pronto cumpliría 14 años. Aunque técnicamente todavía era una niña, 14 años era lo suficientemente mayor como para no poder golpear indiscriminadamente a otra persona. Pero, ¿cómo iba a decirlo? Nunca antes había detenido una de las peleas de Eris. Normalmente dejé a Ruiger para que se ocupara de ella y de sus peleas en el gremio de aventureros. Entonces, ¿qué podría decir en este momento? ¿Debería decirle que los aventureros y las muchachas del pueblo eran asuntos diferentes? No, es culpa de Tona, dijo Tercena en protesta. Según ella, ahora que la temporada de lluvias había terminado, Eris había dicho que iba a dejar el pueblo y Minitona trató de detenerla. Eris estaba feliz de que Minitona quisiera que se quedara, pero explicó por qué tenía que continuar su viaje, señalando que la petición de Minitona era egoísta. Por lo general, era al revés con Eris. Continuaron hablando un rato después de eso. Al principio las dos estaban tranquilas, pero su disputa pronto se calentó. Minitona empezó a lanzar insultos. Entre ellos había cosas sobre Ghislaine y sobre mí. Eris parecía molesta, pero lo soportó todo y respondió con calma. Al final, Minitona lanzó el primer puñetazo. Ella fue quien intentó pelear con Eris. Eso requirió mucho coraje. No puedo más que felicitarla por eso. Definitivamente fue algo que no pude hacer. Eris no retrocedió. Como era de esperar, golpeó sin piedad a Minitona hasta convertirla en pulpa. Eris. ¿Qué? Me detuve a reconsiderar la situación. En primer lugar, Minitona debería haber sabido que perdería la pelea, pero aún así se calentó y comenzó a lanzar insultos. Incluso después de que Eris la pulverizara, todavía no se echaba atrás. Los mejores adultos se rompieron fácilmente cuando se enfrentaron a Eris. Minitona tenía que tener una voluntad bastante fuerte. ¿Te contuviste, no? Le pregunté a Eris. Por supuesto que sí, dijo, volviéndose hacia mí. En el pasado, Eris nunca habría mostrado piedad con alguien que le enseñó los dientes, ni siquiera si fuera un niño. Lo sabía especialmente bien. Normalmente serías más mala con las cosas, ¿no? Sí, bueno, ella es mi amiga. Cuando la miré, Eris parecía avergonzada, sus labios hicieron un puchero. Parecía que se arrepintió de haber golpeado a Minitona al menos un poco. Eso era algo que nunca había visto antes. En 3 meses, tal vez se hubiera convertido en un poco más adulta. Ella estaba madurando sin que yo me diera cuenta. En ese caso, solo había una cosa que decir. Será mejor que te reconcilies con ella antes de que nos vayamos mañana. No quiero. Aún eres una niña, ¿eh? Estábamos ocupados preparándonos para nuestra partida el último día, así que no me reuní con la bestia sagrada. En cambio, recibí 2 visitantes en medio de la noche. Llegó un pequeño grito acompañado de un fuerte estrépito. Esos 2 sonidos fueron suficientes para despertarme. Me levanté, consciente de lo mucho que había bajado la guardia últimamente, y alcancé el bastón a mi lado. El aura de nuestro intruso era demasiado patético para ser un ladrón. Ruigert se habría dado cuenta de uno mucho antes de que llegaran tan lejos, de todos modos. Eso hizo que el silencio del intruso fuera aún más extraño. Tercena, trata de estar un poco más callada, miau. Dejé mi bastón. Por eso Ruigert no dijo nada. Lo siento, Tona, pero está oscuro. Si entrecierras los ojos lo suficiente, puedes ver, miau, Otro sonido de golpe agudo. Tona, ¿estás bien? Ouch, miau. Quizás las 2 estaban tratando de susurrar,
pero sus voces eran lo suficientemente fuertes como para poder escucharlas con claridad. ¿Cuál era su objetivo? ¿Dinero? ¿Fama? ¿O estaban apuntando a mi cuerpo? Estoy bromeando, por supuesto. Sabía que era Eris. Ah, aquí, miau. Oler, 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 oler. No, esta no parece ser ella. No te preocupes por eso, miau. Probablemente estén durmiendo, miau. Las chicas se detuvieron frente a mi puerta y escuché un clic cuando entraron. Con cautela se asomaron y miraron a su alrededor, solo para mirarme a los ojos mientras me sentaba en mi cama. Maullar. ¿Qué pasa, Tona? Ah. Fueron Minitona y Tercena. Cada uno llevaba un vestido de cuero fino con un hueco en la parte trasera donde asomaban sus colas onduladas. Esta ropa de dormir era peculiar de la gente bestia y era realmente adorable. Hablé tan silenciosamente como pude. ¿Qué están haciendo aquí tan tarde en la noche? La habitación de Eris está al lado. Lo siento, miau. Tona se disculpó y comenzó a cerrar la puerta antes de detenerse de repente. Ah, sí, todavía no te he dado las gracias, miau. ¿Tona? Minitona habló como si acabara de recordar y se deslizó dentro de la habitación. Tercena la siguió tímidamente. Gracias por salvarnos, miau. Me dijeron que podría haber muerto si no me hubieras arrojado tu curación, miau. Probablemente era cierto. Sus heridas eran bastante graves. Al menos lo suficientemente grave como para que yo hubiera quedado bastante traumatizado en su lugar. Pensé que su actitud sin miedo era impresionante. No hay problema, dije. Gracias a ti, yo tampoco tengo cicatrices, miau. Se subió el dobladillo de su vestido, dejando al descubierto sus hermosas piernas desnudas. Estaba lo suficientemente oscuro como para que no pudiera ver lo que había entre ellas. Lady Kischirike, ¿por qué no tenía ojos de demonio que pudieran ver en la oscuridad? Tona, eso es inapropiado. No es como si no lo hubiera visto antes, así que está bien, miau. Pero el tío Yes dijo que los hombres humanos tienen una larga temporada de apareamiento, así que, si no te acercas a ellos con precaución, podrías ser asaltada. ¿Una larga temporada de apareamiento? Fue una grosería decir eso. No es que estuviera mal. Además, si se cita al mirar mi cuerpo, entonces es una buena manera de decir gracias, miau. Hace frío. Eso es porque sigues sosteniendo tu vestido. En ese momento, ni siquiera estaba concentrado en las piernas de Minitona. Un sudor frío corrió por mi espalda mientras curvé mis dedos alrededor del bastón que debería haber estado a mi lado. Una intención cruel y asesina brotó de la habitación vecina. Ejem. Aceptaré tu gratitud. Eris está en la habitación contigua a la mía, así que continúa. Así es, no importaba si era una niña. No debería haber estado mostrando descuidadamente su cuerpo de esa manera. Después de todo, causaría verdaderos problemas si fuera asaltada por un anciano enfermo que intentaba jugar al doctor. Ok. Pero de verdad, gracias, miau. Gracias, intervino Tercena. Las dos hicieron una reverencia y salieron de la habitación. Después de unos momentos, crucé de puntillas la habitación y pegué la oreja a la pared. Pude escuchar la voz hosca de Eris en la habitación vecina cuando dijo, ¿qué quieres? La imaginé en su pose habitual, con los brazos cruzados sobre el pecho. Las voces de Minitona y Tercena eran un poco difíciles de escuchar. O tal vez la voz de Eris era demasiado fuerte. Escuché ansiosamente, pero la voz de Eris se fue calmando gradualmente. Parecía que todo iría bien. Aliviado, regresé a mi cama. Las tres chicas pasaron toda la noche hablando. En cuanto a lo que hablaron, no tenía ni idea. Minitona y Tercena estaban lejos de ser maestras de la lengua humana. Eris había aprendido un poco de la lengua del dios bestia, pero no lo suficiente para mantener una conversación. Me preocupaba si realmente habían resuelto las cosas o no, pero cuando llegó el momento de separarse al día siguiente, Eris tomó la mano de Minitona y tenía lágrimas en los ojos cuando se abrazaron. Parecía que podían reconciliarse después de todo. Me alegré. El camino principal de la Espada Santa era un camino que atravesaba el gran bosque.
construido hace mucho tiempo por el país sagrado de Milis, estaba lleno de maná. Incluso cuando el área a su alrededor se inundó, el camino permaneció seco e intacto. Al parecer, ningún monstruo pondría un pie en él. Los tres usaríamos el carruaje tirado por caballos que habíamos obtenido de la tribu Doldia para viajar por ese camino, en dirección sur. La gente bestia preparó todo lo que pudimos necesitar para nuestro viaje. El carruaje, el caballo, el dinero del viaje y los suministros. Podríamos dirigirnos directamente a la capital de Mili sin volver ni una vez al Puerto Santo. Era hora de salir. O al menos se suponía que debía hacerlo, cuando por alguna razón un hombre con cara de mono se acercó a nosotros. Oh hombre, este es el momento perfecto. Estaba pensando en volver a Milis. Déjenme ir con ustedes, dijo Guis, arrastrándose descaradamente dentro. Oh, eres tú, Guis. ¿Tú también vienes? Los otros dos no parecían tan molestos por su apariencia como yo. Cuando les pregunté si lo conocían, su respuesta mostró que se había estado acostumbrando gradualmente a él sin que yo me diera cuenta. Esto incluyó acurrucarse con Eris, Minitona y Tercena, y compartir anécdotas divertidas. También se había unido a Gustav y Ruiger durante sus charlas, donde Guis ajustó sus modales para adaptarse al tono de la conversación. Realmente era un conversador suave y hábil en la manipulación. Se las arregló para congraciarse con ambos sin que yo me diera cuenta. Y los dos le habían dado la bienvenida con tanta facilidad. ¿Me estaban engañando con Guis? Muy bien entonces, vamos. Ruiger declaró cuando el carruaje se puso en movimiento. Nos despedimos de los hombres bestia que se reunieron para despedirnos. Fue un poco conmovedor ver a Eris con lágrimas en los ojos mientras miraba a Minitona y los demás. Aún así, algo pesado pesaba en mi corazón, y era completamente culpa de Guis. Si quería acompañarnos, debería haberlo dicho en primer lugar. No había necesidad de que actuara tan turbio y se escabullera a mis espaldas. No lo habría rechazado si me lo hubiera pedido rotundamente. Después de que comimos la misma comida y nos quitamos las pulgas del otro, se sintió distanciado. Oye, jefe. No me mires así. Somos amigos, ¿verdad? Guis debió haber notado la mirada de descontento que sin duda tenía, mientras estábamos sentados en el coche, a toda velocidad por el camino. Me sonrió y se acercó a mi oído. Puede que no lo parezca, pero tengo confianza en mis habilidades como cocinero, solo mira. Tenía un rostro encantador y tampoco era un mal tipo. Aún así, desde el incidente con Gales, tuve la persistente sensación de que había algo más oscuro detrás de todo eso. Rudeus. Sí, señor Ruiger. ¿A quién le importa si nos acompaña? Él dijo. Maestro Ruiger. Exclamó Guis. Sabía que lo entenderías. Ah, solo confirma lo que ya pensaba de ti. Realmente eres un hombre entre los hombres. ¿Estás seguro de esto, señor Ruiger? Yo pregunté. Este hombre es uno de esos criminales que tanto detestas. Él no se ve tan mal para mí. No tenía idea de cuál era la métrica de Ruiger para medir eso. La llegada de Guis estaba bien, pero la doble moral de Ruiger era malo. No, tal vez todo esto fue el resultado de la suave conversación de Guis con él. El mono bastardo seguro que había hecho un buen trabajo. Jeje. Yo sí apuesto, pero no creo que jamás haya hecho nada verdaderamente despreciable a otra persona. Maestro Ruiger, tiene buen ojo para la gente. Francamente, le debía una deuda a este hombre. Me dio su chaleco cuando tenía frío y también me ayudó durante la pelea con Gales. No estaba seguro de lo que estaba planeando, pero no tenía ninguna razón para rechazarlo. Estaba un poco irritado por sus métodos indirectos, eso era todo. No me importa si vienes con nosotros, novato. ¿Pero estás seguro de que no le temes a un super? Hablé lo suficientemente alto como para que Ruiger pudiera escuchar. Todavía no estaba seguro de si sabía el hecho de que Ruiger era un super, pero si participó en sus festividades con la bebida, es muy posible que lo haya escuchado. Simplemente no quería que se enterara más tarde y se quejara de lo aterrador que era estar con un super. Por supuesto. ¿Pensaste que no lo estaría? Soy un demonio, después de todo.
He escuchado sobre lo atemorizantes que son los super desde que era un niño. Ah, ¿de verdad? Sabes, puede que Rudyard no lo parezca ahora, pero es un super. Cuando Guis escuchó eso, entrecerró los ojos. Eso es diferente. Él me salvó la vida. Curioso en cuanto a lo que eso significaba, volví mi mirada hacia Rudyard, pero él solo negó con la cabeza como si no tuviera idea de lo que estaba hablando Guis. Por lo menos, no era algo que hubiera ocurrido en estos últimos 3 meses. Supongo que no te acuerdas, ¿eh? Bueno, fue hace 30 años, después de todo. Guis luego se lanzó a una explicación. Fue una historia épica que incluyó un encuentro inicial, una despedida, un clímax y una escena de amor. Cuando un héroe duro increíblemente guapo dijo que iba a emprender un viaje, cientos de mujeres le suplicaron que no fuera. Partió de su ciudad natal a pesar de su persistente apego a ella y se encontró con una misteriosa belleza cuando llegó a su destino. Para resumir lo que de otro modo sería una larga historia, cuando Guis todavía era un aventurero novato, Rudyard intervino para salvarlo cuando fue atacado y casi asesinado por un monstruo. Bueno, fue hace 30 años. En particular, no siento que le deba nada ni nada por el estilo, dijo Guis. La tribu super daba miedo, pero Rudyard era diferente, dijo el novato con cara de mono entre risas. Rudyard se relajó cuando escuchó eso. Sentí que entendía el significado de la palabra karma después de escuchar esa historia. Bien por ti, Rudyard, pensé. Bueno, espero que me dejes quedarme contigo por un tiempo, senpai. Y así fue como Fin del Camino ganó un nuevo miembro en forma de cara de mono. Espera, no era un miembro nuevo. Solo se quedaría con nosotros hasta que llegáramos a la siguiente ciudad, me recordé. Guis afirmó que estaba maldecido, siempre que estaba en un grupo de 4, sucedía algo terrible. No tenía palabras sobre cómo se las arregló para ser arrojado a una celda conmigo a pesar de haber evitado a propósito esa maldición. En cualquier caso, estaba bien si no se iba a unir a nuestro grupo. Así iniciamos nuestro viaje con un viajero más que nos acompañaba. El carruaje nos llevó por un camino sin escalas que atravesaba el gran bosque. Realmente era un camino recto, uno que se extendía ininterrumpidamente en el horizonte, continuando hasta la capital del país santo. No había ni un solo monstruo y el agua se escurría directamente del camino. Sospechaba de cómo surgió ese camino, pero Guis me lo explicó. Este camino fue creado por el Santo Milis, el fundador de la fe Milis, la denominación religiosa más grande del mundo. Con un solo golpe de su espada, el Santo Milis cortó las montañas y los bosques por la mitad, dividiendo a un rey demonio en el continente demoníaco en 2. El camino se llamó el camino principal de la Santa Espada con esa historia en mente. Por mucho que quisiera descartar con escepticismo la historia, el maná del Santo Milis aún permanecía. El hecho de que no nos hayamos encontrado con ningún monstruo hasta ahora es prueba de ello. El carruaje tampoco se había quedado atascado en el barro. Navegábamos sin problemas. Fue nada menos que un milagro. Ahora podía entender por qué su religión tenía tanto poder. Al mismo tiempo, temía el posible impacto negativo que esa cantidad de maná podría tener en el cuerpo. Maná era algo útil, pero en abundancia podía resultar aterrador. También podría hacer cosas terribles, como convertir animales en monstruos y transportar niños del continente central al continente demoníaco. Aunque en este caso, no ser atacados por monstruos hizo que nuestro viaje fuera más fácil. Había intervalos fijos a lo largo del camino donde se podía acampar. Fue allí donde pasamos nuestras noches. Rudyard cazaba algo en el bosque para cenar, así que no nos faltaba comida. De vez en cuando venían gente bestia de un asentamiento cercano a vender sus productos, pero no necesitábamos suministros de alimentos adicionales. También hubo una gran abundancia de plantas, como se esperaba de un bosque. Las flores que podían usarse como especias crecían en abundancia al borde del camino. Usé lo que aprendí del diccionario de plantas que leí cuando era niño y reuní algunos ingredientes para condimentar nuestra comida. No era un cocinero muy hábil, pero había mejorado un poco en el último año, aunque solo fui de terrible a menos horrible. El gran bosque proporcionó ingredientes de mucha mayor calidad que el continente demoníaco. No solo en términos de bestias, sino también de animales normales.
Los conejos y jabalíes sabían lo suficientemente deliciosos asados sin condimentos, pero eso no fue lo suficientemente bueno para mí. Como teníamos los ingredientes disponibles, quería comer platos más deliciosos. Estaba tan codicioso como siempre en mi búsqueda de la buena comida. Ahí fue donde entró Giz. Tal como había profesado, era un maestro en la cocina al aire libre. Fue como una brujería la forma en que tomó las nueces y la hierba silvestre que recogí y las convirtió en condimentos, inyectando los sabores más deliciosos en nuestra comida. Te lo dije. Puedo hacer cualquier cosa. Tampoco era una vana jactancia. La carne estaba realmente deliciosa. Increíble, abrázame. Lo rodeé con los brazos sin pensarlo bien. Giz estaba disgustado por eso. Me disgustó. Nuestros sentimientos fueron mutuos. Estoy aburrida, murmuró Eris mientras preparábamos nuestra comida diaria como de costumbre. Colector de ingredientes, Ruiger. Productor de agua y fuego, yo. Cocinero, Giz. Nuestra asignación de trabajo era tan precisa que Eris no tenía nada que hacer excepto recolectar leña, pero lo terminó lo suficientemente rápido. Como tal, estaba aburrida. Al principio, Eris simplemente entrenaría silenciosamente con su espada. Después de ser forzada a realizar ejercicios repetitivos por Ghislaine y por mí, pudo continuar blandiendo su espada durante horas. Sin embargo, eso no significaba que lo encontrara divertido. Actualmente, Ruigerd estaba cazando, Giz estaba hirviendo sopa y yo me había preparado para seguir trabajando en mi figurilla. Esta figura de Ruigerd de 1/10 de tamaño estaba tardando bastante en completarse, pero estaba seguro de que podría venderla. También le agregaría opciones para aumentar su valor. Usando esta figura, le mostraría a la gente que el super no debía ser atacado y, en cambio, podía hacerse amigo. Aparte de eso, Eris estaba encontrando su aburrimiento intolerable. Oye, Giz. ¿Qué pasa, señorita? La comida aún no está lista. Tomó un sorbo de prueba de la sopa antes de mirarla. Eris estaba de pie en su pose habitual, con los brazos cruzados y las piernas separadas. Enséñame a cocinar. Pasaré. Su respuesta fue instantánea. Giz volvió a cocinar como si su conversación nunca hubiera sucedido. Eris pareció estupefacta por un momento, pero se recuperó rápidamente y gritó, ¿por qué no? Porque no quiero. Entonces, ¿por qué no? Giz dejó escapar un gran suspiro. Está bien, señorita. Todo lo que un espadachín necesita pensar es en pelear. Cocinar es una pérdida de tiempo. Todo lo que tienes que hacer es comer. Este era un hombre cuyas habilidades culinarias iban más allá de su mentalidad de solo comer. Podría abrir su propio restaurante. No era tan bueno como para dejar boquiabierto a cierto rey gourmet y hacer que un rayo de luz saliera disparado de su boca, pero al menos era lo suficientemente bueno como para que su restaurante fuera moderadamente popular en su vecindario. Pero, si pudiera cocinar, bueno, ya sabes, ¿verdad? Dudó en explicar, robando miradas en mi dirección. ¿Qué pasa, Eris? ¿Qué quieres decir? Jeje, adelante y dilo, la aguijoneé interiormente. No tengo ni idea. Giz estaba siendo fría con ella. No estaba seguro de por qué, pero estaba siendo inusualmente duro. No era así hacia Ruigerd o hacia mí, pero siempre sonaba distante cuando interactuaba con Eris. Eres hábil con la espada, ¿no? No necesitas saber cocinar. Pero poder luchar es algo maravilloso, ¿sabes? Si quieres vivir en este mundo, no hay nada más esencial que eso. No desperdicie su talento. La cara de Eris se puso hosca, pero no intentó golpear a Giz. Había algo extrañamente persuasivo en lo que dijo. Esa es mi razón oficial. Giz asintió para sí mismo y dejó de remover la olla. Luego comenzó a llenar los cuencos de piedra que había hecho. Mira, decidí que nunca volvería a enseñar a nadie a cocinar. Giz había estado antes en un equipo de incursión de mazmorras. Era un grupo de 6, un grupo no calificado que, a diferencia de Giz, solo tenía un papel que podían cumplir. En ese momento, Giz tenía la costumbre de quejarse, ¿ustedes en serio no pueden hacer nada más? Su equipo era poco convencional,
pero eficaz para hacer las cosas. Sin embargo, un día, una mujer del grupo se acercó a Guis y le dijo que quería aprender a cocinar. Quería ir tras uno de los hombres del equipo. Claramente, el dicho, el camino al corazón de un hombre es a través de su estómago, también existía en este mundo. Guis respondió con, claro, supongo, ¿por qué no?, y comenzó a enseñarle. No estaba claro si la cocina tuvo algo que ver con lo que sucedió después, pero la mujer se puso con el hombre y los dos se casaron más tarde. Luego dejaron el equipo y se fueron a alguna parte. Eso estuvo bien, dijo Guis. Hubo una pelea cuando los dos se fueron, pero que se fueran no fue un problema. Fue lo que sucedió después lo que fue horrible. Cuando las dos personas más importantes se fueron, el equipo se vino abajo. Se convirtió en una vorágine de disputas y apatía, tanto que ya no pudieron emprender misiones y pronto se disolvieron por completo. Sin embargo, Guis era un hombre que podía hacer cualquier cosa. No tenía talento para la espada o la magia, pero podía hacer todo lo demás. Por eso pensó que encontraría un nuevo equipo de inmediato. Pero ese esfuerzo resultó ser un fracaso abrumador. En ese momento, era un aventurero bastante conocido, pero ningún equipo lo recogería. Guis podía hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que pudiera hacer cualquier otro aventurero. Ese era el problema, en otras palabras. Otras personas también podían hacer las cosas que él podía. Si un grupo tenía un alto rango, dividirían esas tareas menores entre sus propios miembros. Fue entonces cuando Guy se dio cuenta de que el equipo en el que estaba antes era el único lugar al que pertenecía. Él era solo quien era porque todos eran muy inexpertos. Después de eso, Guy terminó prematuramente su carrera como aventurero. Ahora vivía del juego. Y por eso me niego a enseñar a las mujeres a cocinar. Otra maldición más para agregar a su nombre. Aunque si me preguntas, las maldiciones de Guy eran un montón de basura. No vi ningún problema en que él enseñara a cocinar. Esta sopa estaba deliciosa. Un sorbo y la música de jazz empezó a sonar en tu boca. Era bastante bueno que quisiera que él también me enseñara, así que salté para ayudar. Tengo entendido que te pasó algo terrible, novato, pero esa mujer a la que ayudaste encontró su felicidad, ¿no es así? Le pregunté, con el matiz añadido de entonces, ¿por qué no sigues adelante y le enseñas a Eris? Guis negó con la cabeza. No sé si lo hizo o no. Nunca la vi después de eso. Luego dejó escapar una risa de autocrítica. Pero el hombre no resultó feliz. Quizás esa fue la razón del maleficio, entonces. No pude decir nada después de eso, no después de ver la expresión de depresión en el rostro de Guis. La sopa, que debería haber sido deliciosa, de repente ya no sabía tan bien. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que Ruigert regresara. Un día encontré un curioso monumento de piedra al borde del camino donde nos detuvimos a descansar. Llegó hasta mis rodillas y tenía un patrón extraño en su cara. Allí estaba inscrito un solo carácter, rodeado por 7 patrones. Estaba bastante seguro de que el carácter era la palabra 7 en la lengua de Dios luchador. En cuanto a los otros patrones, sentí que podría haberlos visto antes. Decidí preguntarle a Guis. Oye, novato, ¿qué es este monumento aquí? Miró y asintió con la cabeza en reconocimiento. Esos son los 7 poderes mundiales. ¿Los 7 poderes mundiales? Repetí. Se refiere a las personas más fuertes de este mundo, 7 guerreros. La historia decía que cuando terminó la Segunda Gran Guerra humano-demonio, a una persona conocida como el dios de la técnica se le ocurrió ese nombre. En ese momento, se consideraba que el dios de la técnica era una de las personas más fuertes del mundo. Seleccionaron a 7 personas, incluido él mismo, y declararon que esas personas eran las más fuertes del mundo. Este monumento fue una forma de inmortalizar quiénes eran esas personas. Creo que el maestro Ruigert sabe más sobre eso. Maestro Ruigert. Guis gritó y Ruigert, que había estado entrenando cerca con Eris, se acercó. Eris volvió a caer al suelo con las piernas y los brazos abiertos, tratando de estabilizar su respiración. Los 7 poderes mundiales, ¿eh? Trae recuerdos. Entrecerró los ojos mientras examinaba el monumento. ¿Entonces sabes acerca de esto?
Yo pregunté. Me entrené duro cuando era joven, así un día uno de los 7 poderes mundiales me tomaría como estudiante. Rudyard miró a lo lejos mientras hablaba. Muy, muy lejos. Espera, ¿qué tan atrás estaba mirando hacia el pasado, de todos modos? ¿Qué es ese patrón? Estos son los emblemas de cada individuo. Están señalando los 7 nombres actuales. Rudyard señaló cada uno y me dijo sus nombres. Los 7 actuales eran, en orden de jerarquía. Número 1, Dios de la técnica. Número 2, Dios dragón. Número 3, Dios luchador. Número 4, Dios demonio. Número 5, Dios de la muerte. Número 6, Dios de la espada. Número 7, Dios del norte. Pero nunca antes había oído hablar de los 7 poderes mundiales. Yo dije. El título era bien conocido hasta la Guerra del Atlas. ¿Por qué ha caído en desuso? Rudyard explicó. La Guerra del Atlas provocó un gran cambio. La mitad de los que figuran en la lista desaparecieron. Aparentemente, con la excepción del dios de la técnica, los 7 poderes mundiales habían participado en la Guerra del Atlas. Entre ellos, 3 murieron, uno desapareció y otro fue sellado. El único que logró salir de una pieza en ese momento fue el dios dragón. Después de varios cientos de años, con aquellos en la parte inferior intercambiando lugares con los más fuertes, la frase cayó en desuso. Actualmente, se desconoce el paradero de los 4 en la cima. Dios de la técnica, desaparecido. Dios dragón, desaparecido. Dios luchador, desaparecido. Dios demonio, sellado. No era un gran sistema de clasificación cuando los que se confirmó que eran los más fuertes estaban ausentes. Por eso el título, 7 grandes poderes, cayó en desuso y se desvaneció de la memoria de la gente, o eso parecía. Por cierto, la razón por la que el dios demonio no había sido eliminado de este ranking fue porque no estaba muerto, simplemente había sido sellado. Me pregunto cuántas personas de ese periodo de tiempo todavía están vivas. ¿Quién sabe?, dijo Rudyard. Incluso hace 400 años, la gente dudaba de que el dios de la técnica existiera realmente. ¿Por qué el dios de la técnica creó esta lista en primer lugar? Yo pregunté. Difícil de decir. Se dijo que lo crearon para poder encontrar personas capaces de derrotarlos, pero no lo sé. Casi como los puestos de Fukamichi. Nota, del anime Air Master. Bueno, este monumento es bastante antiguo, así que tal vez la clasificación real haya cambiado de todos modos, murmuré. Giz negó con la cabeza. Escuché que ese monumento cambia por sí solo a través de la magia. ¿Eh? ¿De verdad lo hace? ¿Qué tipo de magia? Como si yo supiera. Entonces, aparentemente, el monumento actualizó la pantalla de clasificación por sí solo. Me pregunté cómo lo hizo. Todavía había tanta magia en este mundo con la que no estaba familiarizado. Me preguntaba si aprendería más sobre ese tipo de magia yendo a la universidad. Aparte de eso, los 7 poderes mundiales, ¿eh? Y aquí pensando que el mundo ya tenía suficientes personas ridículamente fuertes. Parecía que realmente no podía seguir el ritmo de los mejores. No es que pretendiera ser uno de los más fuertes del mundo, en particular. De hecho, decidí que era mejor no preocuparme por eso. Nos tomó un mes salir del gran bosque. Pero eso fue todo, solo un mes y estábamos fuera. Era un camino completamente recto sin un solo monstruo. Por eso pudimos dedicar todo nuestro tiempo a viajar. Esa era una de las razones, al menos. La otra fue porque nuestros caballos eran muy eficientes. Los caballos de este mundo tenían una enorme cantidad de resistencia. Podían correr durante 10 horas en un día sin descansar, y luego hacerlo con indiferencia al día siguiente. Quizás estaban usando algún tipo de magia, pero de cualquier manera salimos sin problemas del bosque. En cuanto a los accidentes, el único que tuvimos durante nuestro viaje fue que yo tuve hemorroides. Por supuesto que no le dije a nadie, y los curé en secreto con magia curativa. Eris pasó su tiempo parada en la parte superior del carruaje, afirmando que era parte de su entrenamiento. Le dije que se detuviera porque era peligroso,
pero ella solo resopló diciendo que no lo era, era para entrenar el equilibrio. Traté de hacer lo mismo, pero mis piernas y caderas temblaban de dolor al día siguiente. Me dio un nuevo respeto por Eris. Justo después de la cordillera de los Dragones Azules, había una estación de descanso ubicada en una pequeña ciudad a la entrada de un valle. Estaba dirigida por enanos. No existía el gremio de aventureros. Era famosa por ser una ciudad de herreros con armeros y armeros alineados uno al lado del otro. Giz me dijo que las espadas que se vendían aquí eran baratas y de buena calidad. Eris parecía anhelar una, pero no teníamos dinero extra para gastar en nada. Además, sin duda costaría un centavo llevarnos un súper desde Milis al continente central. Convencí a Eris de que no comprara algo alegando que no podíamos permitirnos gastos innecesarios. La espada que estaba usando en este momento no estaba mal, de todos modos. Aún así, era un hombre. No importaba la edad que tuviera internamente, ver espadas y armaduras robustas alineadas de esa manera todavía hacía que mi corazón se acelerara, aunque mi edad y apariencia parecía importarle a un vendedor que se rió de mí y dijo: «Creo que estos te quedarían bien, chico». Se sorprendió al saber después que yo era en realidad de rango intermedio en el estilo del dios de la espada. Bueno, no teníamos el dinero de todos modos, así que en realidad solo estaba navegando. Según Giz, aquí era donde se bifurcaba el camino. Si tomas el camino de la montaña hacia el este, encontrarás una gran ciudad enana. Al noreste estaban los elfos y al noroeste la vasta tierra que habitaban los medianos. Quizás la falta de un gremio de aventureros en esta ciudad fue una cuestión de ubicación. Además, aparentemente si entrabas a las montañas había un manantial termal. Una fuente termal. Eso fue algo que me llamó la atención. ¿Qué diablos es una fuente termal?, exigió Eris. El agua caliente sale de la montaña, expliqué. Se siente muy bien bañarse. ¿Sí? Eso suena interesante. Pero Rudeus, ¿no es la primera vez que vienes aquí? ¿Por qué lo sabes? Yo lo leí en un libro. ¿Estaba escrito en la guía de Ambulando por el Mundo? De alguna manera sentí que no lo estaba. Aún así, una fuente termal. Eso sonó bien. Aunque seguramente este mundo no tenía yucata. Aún así, imaginar a Eris con su cabello mojado y su piel color melocotón, espaciada mientras se sumergía en el agua tibia. No, probablemente no era una instalación mixta de todos modos. Quiero decir, ¿verdad? Pero en la remota posibilidad de que fuera una instalación mixta, ¿qué tan asombroso sería eso? Ahora realmente quería comprobarlo. Mientras estaba ocupado debatiendo el tema en mi cabeza, Giz dio a conocer su oposición. La temporada de lluvias acaba de terminar, así que ahora mismo hay un desastre en las montañas. Nos llevaría demasiado tiempo llegar hasta allí, ya que no estábamos acostumbrados a atravesar las montañas. Y así, me rendí de ir a las aguas termales. ¡Qué fastidio! El camino principal de la Espada Santa se extendía a través de la cordillera de los Dragones Azules. Su camino partió la cordillera en dos, creando un espacio lo suficientemente ancho como para que dos carruajes tirados por caballos se cruzaran uno al otro. Era un barranco, pero gracias a la protección divina del Santo Milis, pocas veces llegaban rocas que caían de arriba. Si este camino no existiera, hubiéramos tenido que tomar un camino más indirecto viajando hacia el norte. Aunque los dragones azules eran un encuentro raro en las montañas, todavía había muchos monstruos. Tratar de atravesar el campo presentaba un peligro considerable. En cambio, Milis había creado un atajo directo donde los monstruos no aparecerían. Pude ver por qué este santo había sido tan elogiado. Atravesamos el valle en 3 días, completando nuestro largo y arduo viaje fuera del gran bosque. Directamente desde allí estaba el país sagrado de Milis. Finalmente habíamos regresado al dominio de los hombres, un hecho que hizo que mi corazón saltara mientras continuaba mi viaje. Fin del capítulo 10.